Bueno, mis hermanos, en esta mañana continuamos con el desarrollo del principio regulador de adoración. Tuvimos dos enseñanzas pasadas a través de Génesis capítulo 4 para probar desde allí, desde estos capítulos del Génesis, se nos dan referencia de que en Caín y Abel se nos permite desarrollar el caso, hermanos, de que había un día, de que había un lugar, de que había una ofrenda y había un requisito para presentar adoración a Dios. Eso lo pudimos determinar a través de los pasajes que estuvimos viendo de Génesis capítulo 4 en la historia de Caín y Abel. Así que, hermanos, el día de hoy es que, teniendo usted y yo en cuenta este fundamento que hemos tenido, del cual hemos hablado, sigamos viendo algunas pruebas bíblicas del principio regulador de adoración, ya no solamente desde Caín y Abel, sino que vamos a pasar del Edén, vamos a pasar a Noé y vamos a llegar hasta, si Dios lo permite, vamos a llegar hasta Moisés. La idea es que usted y yo podamos ver pruebas bíblicas que nos lleven desde el Edén hasta Moisés de lo que el Señor mostró y enseñó acerca de la adoración a Él. Vamos a ir un momentico al versículo 26 del capítulo 4. Vamos a ir allí a Génesis capítulo 4, versículo 26. Vamos a ir allí un momentico, porque es con este versículo que se termina ese capítulo. ¿Qué nos dice el versículo 26 del capítulo 4 de Génesis? Nos dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo que está escribiendo estas cosas, él está contrastando con este último versículo, él está contrastando lo que es la simiente de la serpiente representada en Caín y la simiente de la mujer, o de dónde vendría la línea de la redención que representa Abel y posteriormente Set. Porque ¿de quién viene después de Abel? ¿Qué viene? Viene Set. Entonces Moisés en el capítulo 4, cuando nosotros vemos el capítulo 4 de Génesis, Moisés describe cómo se fue desarrollando. Mire que después de que los versículos que nosotros vimos, de que el Señor le habló a Caín y todas las cosas, Moisés lo que hace es empezar a describir y nos muestra cómo se desarrolla la línea de la serpiente. O sea, cómo empieza a desarrollarse, cómo vienen los descendientes de Caín, cómo vienen todas estas personas. Y esa línea de Caín, desde el principio se nos muestra que es la línea de la serpiente, que vienen de la serpiente, que vienen de la descendencia prácticamente del diablo, que empezaron a hacer guerra ¿contra quién? Contra la línea de la simiente de la mujer. Por eso es que Caín mata ¿a quién? A Abel, su hermano. Así que, hermanos, ¿qué pasa con Caín? ¿Y qué es lo que empieza a mostrarnos a nosotros Moisés? Bueno, que desde Caín partió una adoración falsa, esa que representó Caín, y nos damos cuenta de que en Caín, la vida de Caín y lo que Caín hacía no era agradable delante de Dios. Y por eso es que se nos presentan todos los descendientes, o algunos, no todos, sino algunos de los descendientes de Caín. Y mostrando esto, o sea, mostrando que la maldad estaba, que la línea de la serpiente también se estaba desarrollando, bueno, llega el versículo 26. Y en el versículo 26, Moisés también nos quiere enseñar algo. Moisés nos quiere enseñar algo de ese versículo, y es que así como se desarrolló la historia de Caín, así como se levanta la línea de la serpiente, también, hermanos, nos muestra que no solamente esta es la única historia que hay, que esto no es todo, sino que también al final a Set también le nació ¿qué? A Set le nació un hijo. ¿Y cómo se llama? Enós. Y dice que desde allí, mire que dice, desde allí los hombres, así que lo está hablando en plural. Los hombres, no solamente un hombre, no solamente Enós, sino los hombres empezaron ¿a qué?
A invocar el nombre de Jehová. Y esto nos enseña, hermanos queridos, que así como se desarrolló una historia, el Señor no se había olvidado de la otra parte de la historia, la simiente de la mujer. Y entonces vemos, hermanos, porque es que cuando usted tiene solamente como revelación, Génesis capítulo 3, versículo 15, pues ¿qué es lo que pasa? Que Adán y Eva estaban esperando ¿qué? ¿Qué estaban esperando Adán y Eva? El Redentor que vendría ¿de quién? De la mujer. O sea, ella, si se le habló de en ti, ¿cierto? Vendrá la simiente. Entonces, ¿qué esperaba Eva? ¿Que fuera quién? ¿Que fuera otra? No, ella pensaba que fuera ella, que viniera de ella la simiente que vendría a salvarlos. Por eso cuando Caín nace, ¿qué dice Eva? Por voluntad de ¿qué? Del Señor he adquirido varón. Desafortunadamente, pues no pasó. Pero también, hermanos, resulta que allí, en el versículo más adelante, todas estas mujeres, y cuando nace Set, también, hermanos, de cierta manera se está esperando que en Set, ¿qué pase? Que en Set también sea, porque viene de esa línea, sea aquel, el Redentor también de los hombres. O sea que ellos vinieron esperando que de uno de esas personas fuera el Redentor, pero bueno, la historia y el Señor la había determinado para que fuera ¿cuánto? Como 4000 años después. Pero esa era la intención que ellos tenían. Así que esto también nos enseña que hay una característica de la línea de la redención. Así como hay una característica en la línea de la simiente de la serpiente, que es que adoración falsa, ¿cierto? Es ir en contra de Dios, querer estar aparte de Dios. También nos enseña que de la línea de la redención los hombres invocan o adoran ¿qué? El nombre del Señor. Así que, hermanos, en la línea de la redención hay una característica, que los hombres quieren adorar el nombre del Señor. Matthew Henry, en su comentario que tiene el Génesis, dice lo siguiente. Bueno, lo voy a parafrasear. Dice que los hombres comenzaron a adorar a Dios en sus reuniones privadas, es decir, familiares, y además en asambleas públicas y solemnes. Desde allí se tiene una reforma en la religión, allí hay un nuevo comienzo. Él dice que desde allí se estableció una diferencia entre los santos y los profanos, y que permanecería hasta el día en que la tierra se mantenga en pie. ¿Cuál era la diferencia? La adoración ¿a quién? Al Señor. La adoración correcta al Señor. Así que, ¿qué esperamos nosotros a partir de Génesis 4? ¿Qué esperamos encontrar a partir de Génesis 4 de ahí en adelante? Si usted y yo estamos hablando de que estamos en el desarrollo, ¿cierto? ¿En el desarrollo de qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con estas enseñanzas? ¿El desarrollo de qué? El desarrollo, exactamente, hacia dónde iba a apuntar lo que es la adoración a Dios. Así que de ahí en adelante, de Génesis capítulo 4 en adelante, y lo que usted y yo esperamos es que tengamos un poquito más de entendimiento en lo que es esta revelación y establecimiento de la adoración a Dios. ¿Y desde dónde? Desde los antiguos, que usted y yo podamos ver cómo Dios fue desarrollando y progresando el conocimiento de lo que era la adoración a nuestros hermanos. Así que desde que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, la idea es que partamos desde Génesis 4:26 y lleguemos hasta el Sinaí, hasta el monte Sinaí, allí con Moisés, para ver qué encontramos en todo este recorrido de lo que es la adoración. Y para empezar desde acá, usted y yo tenemos que saber una cosa, y eso sí lo podemos dar por sentado, que desde allí, cuando partimos de Génesis capítulo 4, ya nos dimos cuenta de que Dios trajo revelación hasta ese momento, ¿cierto? Hasta Caín y Abel había una revelación, ¿sí o no? Así que tenemos que dar por sentado también que de seguro Dios siguió revelando a nuestros hermanos lo que tenía que ver con la adoración para afirmar y estructurar todas las cosas, porque tenemos que recordar que Dios nos reveló todas las cosas en un solo acto y en una sola palabra. ¿Sí recuerdan, no? No fue en un solo acto y una sola palabra. Así que la idea es que veamos el progreso de todas estas cosas, entendiendo una vez más que estamos al inicio de todo lo que estamos hablando.
No vamos a encontrar todavía el desarrollo completo de lo que es la adoración del nuevo pacto, pero sí vamos a ir viendo las bases que nos van llevando a la adoración correcta y cómo Dios la dejó por escrito. Así que bueno, después de haberles dado pues como esta pequeña introducción, lo primero que tenemos que decir es que según el versículo 26 de Génesis capítulo 4, Dios no dejó, por causa del pecado, no dejó a la simiente de la mujer sin instrucción para la adoración. El Señor lo que iba a hacer, a pesar de que el hombre había pecado y a pesar de que lo que hizo fue el pecado corrompió, ¿recuerdan? Dañó todas las cosas. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Para restaurar la adoración a Él, pues Dios iba a seguir instruyendo a la simiente de la mujer para que lo siguieran buscando a Él de manera que correcta. Así que vamos a iniciar el día de hoy con Noé. Y vamos a ver cómo él también adoró a Dios de manera ordenada. Noé, vamos a hablar de Noé y cómo Noé también adoró a Dios de manera ordenada. Y por eso les di Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8 para que usted y yo leyéramos. Allí entonces ya entra Noé en la escena. Y según lo que nos dice la Escritura, Noé era un hombre justo delante de Dios que halló gracia ante sus ojos. Es lo que nosotros podemos ver en las Escrituras. Y allí en Génesis capítulo 7 y todas esas cosas, nos damos cuenta de que Dios estaba decidido a traer juicio sobre la tierra y acabar ¿con qué? Con todo ser viviente. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, también Dios estableció la construcción de un arca sobre la cual salvaría a algunos seres vivientes. Y en el versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 7, Dios le dijo lo siguiente a Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y ¿qué? Y su hembra. Hermanos, desde acá, desde este pasaje, usted y yo ya podemos empezar a inferir cosas. Desde aquí, de este pasaje, usted y yo podemos empezar a sacar información de lo que realmente Dios hace con el principio regulador de adoración. Mire, usted y yo podemos sacar lo siguiente, podemos extraer lo siguiente de estos pasajes. Para Noé, ¿qué fue lo que pasó con Noé ahí? ¿Dios qué? Dios le habló. Así que el pedido que Dios le hizo a Noé, el pedido y la orden que Dios le dio a Noé, ¿era desconocida? ¿Ustedes qué dicen? ¿Era desconocida? Yo no creo. ¿Por qué? Para él no era algo desconocido, sino que Noé tenía un conocimiento previo de las cosas. Ya le voy a decir hacia dónde lo estoy llevando. Es decir, hermanos, aquí hay una petición de parte del Señor. Mire y verá el versículo 2. Mire lo que el Señor le pide a Noé. Versículo 2 de Génesis 7. De todo animal limpio tomarás ¿qué? 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Hermanos, hay una petición en cuanto a animales ¿qué? Limpios y ¿qué? Y no limpios. Y la pregunta es, ¿le dijo Dios cuáles eran los limpios? ¿Le dijo Dios cuáles eran los no limpios? ¿Qué pasó? Así que como Dios no se los revela, no le dice cuáles son, vea, son estos, podemos decir e inferir que Noé entendía y conocía qué era lo que Dios le estaba pidiendo. Así que para Noé en ese tiempo, la petición del Señor no era nueva. Ellos ya entendían. Estas cosas para nuestros hermanos no eran nuevas. Así que podemos ver que la revelación que tuvimos desde Caín y desde Abel ha ido en progreso. Porque ahora se nos habla de animales limpios y no limpios, y Noé que sabe, y Noé que los conoce. Para Noé no son desconocidos. Ellos, hermanos, desde ellos se pudo saber, ellos ya sabían, ellos entendían y desde ellos se pudo saber qué era lo que Dios aceptaba y no aceptaba. Y por eso es que Dios dice y tiene el pedido de animales que limpios.
Ellos ya sabían. Dios por eso simplemente lo que hace es recordárselos, pero no le dice cuáles son. Noé sabía qué animales eran los que el Señor hacía referencia. Por eso la cantidad de esos animales era mayor que los otros. ¿Por qué? ¿Por qué era mayor? ¿Por qué creen ustedes que era mayor? Porque eran los que Dios Acuerden que ustedes tienen que ir haciendo conexiones y no olvidar lo que venimos hablando. No pueden desconectar nada de lo que venimos hablando. Porque se iban a presentar ¿en qué? En sacrificio, en ofrenda. Entonces, si usted no iba a sacrificar, pues entonces el Señor hubiera pedido uno nomás. Pero el Señor pide más de los limpios porque esos animales se iban a presentar delante de Él. Así que, hermanos, ¿por qué digo que iban a ser sacrificados? ¿Por qué digo que iban a ser sacrificados? Porque bueno, en el capítulo 8 de Génesis, capítulo 8 del Génesis, versículo 18 al 20, Génesis capítulo 8, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la faz, sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó ¿de qué? De todo animal que él ya sabía, limpio, y de toda ave limpia, y lo ofreció ¿en qué? En holocausto en el altar. Aquí vemos entonces que Noé sabía cuáles eran los animales que Dios recibía. Y no solamente sabemos por estos versículos cuáles eran los animales, que ya Noé sabía cuáles eran los animales, sino que también sabemos una cosa, cuál era el uso que él debía darles. ¿Cuál era el uso? Porque una cosa es que usted y yo sepamos qué animales son, cuáles son los limpios, pero ¿y qué hacer con ellos? ¿Para qué? Noé sabía cuál era el uso que debía darles. ¿Cuál era el uso? Holocausto, delante del Señor. Y cuando hablamos de holocausto, es una ofrenda que se presentaba y se quemaba delante de Dios. Toda la ofrenda se presentaba y se quemaba delante de Dios. Y la palabra limpio que usted y yo vemos en este versículo, esas palabras limpio, de todo animal limpio, que se usa tanto en Génesis 7 como en Génesis 8, es la misma palabra que usted y yo podemos encontrar en Levítico capítulo 20. Vamos a ir a Levítico capítulo 20, por favor. Levítico 20, versículos 24 y 25. Y leamos este versículo de Levítico 20, 24 y 25 teniendo en cuenta algo. Teniendo en cuenta de que ha pasado ¿qué? Mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo en lo que estamos leyendo y lo que vamos a leer. Levítico 20, 24 al 25, ¿qué nos dice? Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre ¿qué? Entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos. ¿Para qué? Para que seáis míos. Hermanos, observemos una vez más que, por ejemplo, para el tiempo de Moisés, que fue mucho tiempo después de Noé, que ¿qué? ¿Se está dando algo nuevo? Pero hermanos, miren que pareciera que para ellos se les está dando una regulación ya formal, o sea, para ellos se les está dando una regulación de parte de Dios que ya antes había sido ¿qué? Revelada. O sea, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que los hombres que empezaron a invocar el nombre de Jehová en Génesis capítulo 4, seguramente lo hicieron como Dios lo pidió, no como a ellos se les ocurrió. Y en ese tiempo, en la tradición, hermanos, que llevamos ahí, ellos hasta este día entendían que era lo que necesitaban. Ahora, lo único que Dios hizo fue que ya Dios reguló, o sea, digamos que trajo más revelación especial a eso, pero no era algo
algo nuevo, no trajo revelación nueva, era algo que ellos ya sabían, pero lo fue sistematizando cada vez más. Miren, todas estas cosas ocurren porque cuando usted y yo hablamos de Set, la descendencia que hubo desde Set, lo conoció a él, ¿y sabe a quién también conoció? ¿Sabe también a quién conoció? También conocieron a Noé. Yo el viernes tal vez, me puse a la tarea de coger Génesis capítulo 5, capítulo 4, y cogí a Set, y cogí después a Enos, y después cogí a cada uno, a Mahalaleel y a los que venían de parte de ellos, a Cainán, a todos ellos, y empecé a hacer la cuenta de cuántos años tenían estos, y prácticamente el que no alcanzó a conocer a Set, la persona que no alcanzó a conocer a Set fue Matusalén. Creo que Matusalén, según la cuenta que yo hice, fue el único que no conoció a Set. ¿Conoció a Noé? Pues claro que sí. Pero conoció a Set, no. Pero de ahí para atrás, todos ellos conocieron tanto a Set como a Noé. Así que si ellos se conocieron a ellos desde Set hasta Noé, así que Set ¿qué conocimiento traía? ¿Qué revelación traía? La que traía Adán. ¿Sí ve? La que traía Adán. Y si ellos conocieron a Set y vinieron aquí y llegaron hasta Noé, entonces Noé, ¿qué revelación tenía? La que venía desde Adán. Así que para ellos esto no era nuevo, hermanos. Así que para nosotros no debe de ser extraño ver que Noé estaba ofreciendo justamente lo que Dios para ese momento le demandaba. ¿Por qué no debe ser extraño para nosotros? ¿Por qué no debe ser extraño para nosotros ver esto? Porque para Noé ya había sido ¿qué? Enseñado. O sea, para Noé no era nuevo estas cosas. Entonces, cuando Noé sale del arca después del diluvio, no ofreció lo que ¿qué? Lo que quiso, sino lo que ¿qué? Lo que sabía, lo que él sabía, Dios iba a recibir. Solo eso, hermanos. Así que con esto dicho, tengamos en cuenta que para este primer punto podemos ver que Noé sabía qué animales eran limpios y agradables para adorar ¿a quién? A Dios, hermanos. Pero de estos textos que también leímos, podemos ver que Noé, al pisar un nuevo mundo, ¿ustedes recuerdan que nosotros lo vimos en los pactos? Que cuando Noé llega a esa tierra que ha sido raída, dijimos que él se encontraba en un mundo nuevo. ¿Sí recuerdan, no? Eso es lo que el Señor está haciendo. Así que después de que Noé sus pies pisan este nuevo mundo, lo primero que hace es ¿qué? ¿Qué es lo primero que hace Noé después de pisar este nuevo mundo? Adorar a Dios. Y lo hace, no solamente que adora a Dios, sino que lo hace bajo una adoración regulada por el Señor. Y ahí podemos ver, hermanos, que en el nuevo mundo, la primera actividad hecha por Noé es el de la adoración. Eso es lo que usted y yo podemos ver, que la primera actividad hecha por el hombre en el nuevo mundo fue el de adorar al Señor. Así que lo primero que hace Noé después de poner un pie en la tierra, como un hombre, oiga bien, Noé entiende por qué es que Noé presenta la adoración correcta delante del Señor. No simplemente porque era Noé, sino porque Noé era un hombre justo, ¿recuerdan? Y si Noé es un hombre justo, Noé sabe en ese momento cuando se baja del arca, Noé sabe que es un hombre rescatado del juicio de Dios. O sea, Noé sabe que ha sido un hombre que fue redimido por el Señor y ahora está en un nuevo mundo. ¿Y qué fue lo que hizo un hombre rescatado del juicio de Dios en un nuevo mundo? ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Escritura allí en Génesis capítulo 8, dice, y edificó Noé, en el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová. Para Noé, hermanos, significa que Dios es lo primero. Eso es lo que Noé está dejando ver. Dios es lo primero. Dios es el que les dio esa oportunidad. Ese mundo es de Dios. Y Dios debe de ser lo primero para el hombre regenerado. Dios está por encima de todo y todos. Así que
¿Qué podemos ver nosotros también de esto? Ahí en Génesis capítulo 8, versículo 20. Que antes de Noé, usted y yo no tenemos referencia de que el hombre haya construido un altar para adorar a Dios. Mire que ya por lo menos sale una palabra nueva ahí. La palabra altar. Antes de eso, nosotros sabemos que a Caín y Abel llevaron una ofrenda ¿a dónde? A un lugar. Pero nosotros no tenemos referencia de que se haya construido un altar como tal para adorar a Dios. Esto lo vemos nosotros aquí en Génesis capítulo 8. Pero también vemos, hermanos, no solamente que se construyó un altar para adorar a Dios, sino que vemos que en el texto tomó Noé, ¿qué animales? Animales limpios. Entonces, mire, una vez más llegamos, sí hay un lugar, pero que ahora se llama ¿cómo? Altar. En ese altar, ¿qué se hace? Se toman los animales limpios y se ofrecen ¿qué? En holocausto allí sobre ese altar. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Viene de todo lo que ellos habían conocido de la revelación del Señor desde el momento en que los hombres empezaron ¿a qué? A invocar el nombre de Dios. Así que, hermanos, esto que Noé está haciendo viene de todo el conocimiento que había sido acumulado de estos hombres y que fue siendo revelado en el tiempo, hermano, y que viene de la línea de la redención, que es la característica que tienen los redimidos, que buscan ¿qué? Adorar a Dios, hermanos. Así que allí se encuentra Noé, y Noé no se mueve sin ¿qué? Noé no se mueve sin la dirección de Dios. Ninguno de ellos se movió sin la dirección de Dios. Ninguno de ellos usted lo ve ofreciéndole a Dios lo que ¿qué? Lo que ellos quieren, sino lo que Dios les demandaba. Así que Noé también, como viene de esa línea de la redención, pues Noé no iba a ser la excepción. No, yo ahora sí voy a querer ofrecerle a Dios lo que quiero. No, Noé sigue moviéndose bajo la dirección divina. Y por eso podemos implicar que alguna revelación de parte de Dios le había sido enseñada a Noé para saber cómo es que debía presentar las ofrendas delante de Dios. Miren entonces cómo el Señor nos va enseñando, hermanos, todas estas cosas, y mire cómo no se desconecta de lo que ya vimos en Génesis capítulo 4. Esto no se desconecta ni de lo que vimos en Génesis capítulo 1 ni capítulo 2. Todo esto viene y el Señor lo que va haciendo es articulando y organizando y mostrando cada vez más cuál es la adoración que él requiere. No necesita, sino requiere, perdón. También podemos ver y observar de estos textos que lo que Noé estaba ofreciendo a Dios era lo correcto, Así que no solamente vemos que Noé sabía algo, no solamente nos damos cuenta de que lo primero que hizo este hombre redimido de parte del Señor y rescatado del juicio en el nuevo mundo es presentar una adoración ordenada delante del Señor, sino que podemos darnos cuenta de que Noé estaba ofreciéndole a Dios lo que era correcto. Génesis ahí mismo en el capítulo 8, versículos 20 y 21, mire lo que dice. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué pasa? Y percibió ¿qué? Jehová ¿qué? Olor grato, hermanos. ¿Qué quiere decir entonces que Dios percibió olor grato? Que estaba agradado, que el Señor fue satisfecho con esa ofrenda. Dios en Caín ya había rechazado una ofrenda. Así que esa ofrenda que Dios había rechazado, ¿será que Noé no conocía? Claro que Noé conocía, y por lo tanto, hermanos, aquí vemos nuevamente que Dios recibe gratamente la ofrenda de Noé, como recibió la de ¿qué? La de Abel. Así que esa ofrenda de Noé tenía que haber sido hecha como la de Abel, con fe delante del Señor, porque Noé sabía que era lo que Dios recibía. Así que debería ser suficiente, hermanos, el hecho de que Dios percibió olor grato de esta ofrenda para que usted y yo estemos tranquilos. Pero quiero que vayamos un poquito más adelante y vamos a ir a Éxodo capítulo 29, versículo 18. Vayamos un momentico a Éxodo capítulo 29, versículo 18. Y veamos que aquí tenemos también referencia a esta misma ofrenda, como lo vimos ahorita en Levítico. Hermanos, no es que Noé haya leído Levítico,
No es que Noé haya leído Éxodo. No leyeron ninguno de esos dos pasajes. Noé no los leyó. Noé los conocía. El Señor los dejó y fue formalmente instituidos en estos libros. Éxodo capítulo 29, versículo 18. ¿Qué dice ese pasaje? Éxodo 29, 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. ¿Es holocausto de qué? De olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Hermanos, entonces, ¿será que Noé leyó Éxodo? ¿De qué dice? ¿O leyó Levítico? No, hermanos, pero él sí sabía mucho tiempo antes que era grato, agradable, ¿para quién? Para Dios, hermano. Esto que usted y yo estamos viendo en Éxodo capítulo 29 fue lo que Noé hizo cuando construyó ese altar. Él quemó todo el carnero sobre el altar y ese era el holocausto que era para Dios. Así que, hermanos, el propósito de esto es poder fundamentar de manera correcta, bajo todo el consejo de la Escritura, que desde el principio Dios nos manifiesta qué es lo que Él quiere en la adoración. Y hemos visto hasta este momento entonces que lo que se reveló en Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿cierto? Esa acumulación de esa información fue traspasada ¿a quién? A los hijos de Adán, Caín y Abel. Nos damos cuenta que ellos también tenían un conocimiento y desde Génesis capítulo 4 seguimos acumulando datos para que usted y yo entendamos que en Génesis capítulo 4, versículo 26, Set adoró a Dios de manera correcta. Y que Enos, quien vivió también después de Set y antes de Noé, también adoró a Dios. Y por lo tanto, entonces, como Noé venía de esa misma línea de la redención, pues adoró a Dios ¿de qué? De la manera correcta. Entonces, hermano, mire que el pueblo de Dios siempre ha hecho lo mismo. ¿Sí ve que nunca ha dejado de hacer lo que ha hecho? Hermano, esto que Dios estableció es lo que es ley para el pueblo de Dios. Y si usted y yo lo vemos, hermanos, claro, vemos datos que tal vez son datos muy pocos, pero que nos dejan ver realmente que el pueblo de Dios, esa línea de la redención de la mujer, siempre le ha ofrecido a Dios lo que Dios ha demandado. Entonces podemos ver que es un pueblo de fe, vemos que ha sido un pueblo obediente al Señor, vemos un pueblo que ha sido justo, ¿ven? Lo vemos desde el principio, hermanos. Así que, hermanos, cuando nosotros tuvimos el estudio de los pactos, hablamos de las leyes sacrificiales y ceremoniales, ¿recuerdan? Y cuando hablamos de leyes sacrificiales y ceremoniales en los pactos, hablamos de que esto fue el establecimiento de manera formal. Es decir, hermanos, que a ellos se les fueron dadas estas normas y estas leyes de manera escrita para mostrarles cómo, cuándo y dónde deberían hacer ellos la adoración delante de Dios. Pero aunque esto fue expresado de manera escrita a ese pueblo, ya habían sido establecidas desde tiempo atrás. Lo vimos en Levítico y lo vimos en Éxodo. Mire que para eso que leímos en Levítico y Éxodo no era nuevo. No era nuevo, hermanos. Ya Noé lo sabía. Así que la regulación de la adoración no empieza con Moisés en el monte Sinaí. No es que desde Sinaí, con las leyes sacrificiales y ceremoniales, es que empieza realmente a regularse la adoración a Dios. No empieza desde ahí. Y cuando yo les digo esto, mis queridos hermanos, es que si tal vez usted y yo creemos y podemos llegar a creer que la adoración realmente, la adoración se regula y empieza allí, entonces, hermanos, esto nos dejaría a nosotros sin piso. Les voy a decir por qué. Si usted y yo creemos que la adoración a Dios se reguló en Moisés, allí en el monte Sinaí, entonces, mis amados hermanos, resulta que cuando Cristo viene, ¿Cristo qué quita? ¿Qué es lo que Cristo viene a abolir? Las leyes ¿qué? Ceremoniales y sacrificiales. Así que si Cristo viene y abolió eso, entonces digamos, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué tenemos el día de hoy para adorar a Dios? ¿Qué tendríamos? Nada. Cada quien podría hacerlo como ¿qué? Como bien le parezca.
Así que tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la regulación de la adoración no fue allí en Moisés, sino que la regulación de la adoración viene desde las ordenanzas de la creación y se han ido revelando y se han ido desarrollando y progresando, hermano, hasta el nuevo pacto que si así Dios lo quiere, vamos a llegar en algún momento. Un día llegaremos. Así que, hermanos, lo que vamos a ver en Moisés es que la ley cuando llega no pone el fundamento de la adoración, sino que lo que viene a hacer la ley es que toma todo lo que los hombres ya sabían, todo lo que los hombres antiguos ya conocían, lo que ellos ya en su conciencia estaba, y entonces, hermanos, va a sistematizarla, la va a dejar expresada en unas leyes escritas y las adapta para la situación particular del pueblo de Israel. Así que la ley trae regulaciones especiales. No os contaminaréis con esto ni con esto, pero no trae regulaciones nuevas. Las regulaciones vienen ¿desde dónde? Vienen desde Adán, que se va desarrollando y que hemos visto se van desarrollando hasta este momento, hasta Noé. Así que, hermanos, vamos a dejar aquí para que continuemos la próxima semana con Abraham y con Moisés y nos demos cuenta de que hasta por medio de ellos también se sigue desarrollando y progresando todo lo que tiene que ver con la adoración al Señor. Así que lo importante que usted y yo notemos aquí en estas enseñanzas es que la adoración al Señor siempre ha sido. La adoración al Señor nunca ha dejado de ser y nunca ha dejado de ser por su pueblo, y que esa adoración al Señor ha tenido y siempre ha tenido un fundamento. Dios mismo lo ha establecido, no han sido los hombres. Que el lugar, el día, el cómo es potestad ¿de quién? De Dios. Y su pueblo voluntaria y alegremente se goza de poder exaltar con todos los redimidos de todas las épocas, invocando el nombre de Jehová como Dios lo ha establecido. Así que, hermanos, usted y yo entendemos que el pecado corrompió la adoración, pero Dios, que es grande en misericordia, determinó en que habría también para su pueblo una restauración de lo que es la adoración, para que usted y yo nos pudiéramos acercar correcta y confiadamente delante del Señor. Así que, mis amados hermanos, teniendo en cuenta esto, lo importante es que usted y yo notemos quién es el que tiene potestad. ¿Y qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Que usted y yo evaluemos nuestro corazón. En que cuando usted y yo vemos a Abel, en que cuando usted y yo vemos a Set, cuando usted y yo vemos a Enos, cuando usted y yo vemos a Cainán, cuando usted y yo vemos a Maaleel, sí. Cuando vemos, hermano, a Matusalén, cuando vemos a Noé, hermano, usted no ve a hombres diciendo, ay, pero otra vez lo mismo, no, qué pereza. Usted no ve a hombres en esas. Usted ve a hombres entregando con fe ofrenda delante del Señor, una ofrenda voluntaria, una ofrenda alegre, una ofrenda llena de gozo, de poder exaltar a Dios por la salvación que le ha sido dada en Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Por eso cuando usted viene aquí a ofrecer ofrenda delante de Dios, el Señor lo mira. El Señor lo mira y el Señor sabe lo que está pasando en su corazón. Y es desde ahí si el Señor recibe o no recibe la ofrenda que usted está presentando el día de hoy. No es diferente, acuérdese. No es diferente, mis queridos hermanos. Así que yo espero que cuando el Señor vea esta congregación, cuando el Señor nos mire a nosotros y esté viendo lo que estamos haciendo aquí en este día, en este momento, el Señor pueda decir, yo me agrado y sea olor grato. Y no sea usted un Caín. Que no vaya a ser usted una persona de la cual Dios se desagrada por la adoración que usted le esté presentando, aunque usted esté aquí, porque Caín también estaba, Caín también fue y ofreció, pero la pregunta es, ¿está usted seguro de que hoy Dios está recibiendo lo que Dios le está demandando? Eso es lo que usted tiene que preguntarse, porque para eso venimos, esa es la única razón por la cual venimos a este lugar, venimos a darle a Dios lo que Él está demandando. ¿Quiere el Señor ver que lo que usted y yo le ofrecemos
es lo que Él ha demandado. Y que sea olor grato delante de Él. Y no más bien animales inmundos es lo que estemos presentando delante del Señor. Oremos a Dios.